La Voz del Derecho presenta Protagonistas de la Paz. Una reflexión crítica y de contenido sobre la realidad colectiva. Realizan, producen y conducen Valentina Erazo, Laura Barón, Alejandra Barrera y Santiago Forero. Protagonistas de la Paz. Bienvenida a toda nuestra audiencia a un nuevo programa de Protagonistas de la Paz, un programa comprometido con la visibilización de opiniones y vivencias en torno a los debates jurídicos, políticos, sociológicos, en torno a la construcción de la paz y la justicia transicional. Nuestro programa, como saben, todos los martes a las 6 de la tarde, con repetición los miércoles a las 12 y a las 7 de la mañana. Y hoy con un tema importantísimo de coyuntura, un tema que ha sonado en todos los medios de comunicación, pero también en los territorios de nuestro país afectados por el conflicto, y es el tema de defensores y defensoras de derechos humanos. Con varias invitadas, está muy concurrido hoy nuestro espacio en Protagonistas de la Paz. Bienvenidas y bienvenidos a todos. Santiago, ¿cómo estás? Muy bien, Valentina, muchas gracias. Un saludo a toda nuestra audiencia. Feliz de tener en esta mesa de trabajo tan concurrida tantas mujeres líderes que, bueno, vamos a presentar para que toda nuestra audiencia pueda conocerlas. Le queremos dar primero un saludo al Benis Tique, integrante del pueblo Pijao y miembro de la Comisión Étnica para la Paz y la Defensa de los Derechos Territoriales. Buenas tardes, Albeniz, ¿cómo estás? Muy buen tiempo, muy bien, gracias, y pues un saludo a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias por estar acá. También queremos saludar a Gloria Arias. Ella es miembro del equipo dinamizador de Defendamos la Paz, columnista de opinión en El Espectador, médica de profesión con especialización en bioética, periodismo y salud mental. Y como ella misma lo dice, sus principales títulos son mamá y abuela. Bienvenida, Gloria. Exacto, gracias por la invitación. Muy buenas tardes para todos. Bueno, también queremos saludar a Carolina Albornoz, politóloga de la Universidad Javeriana y actualmente coordinadora de la Fundación Pax Colombia. Muy buenas tardes, Carolina. Hola, muy buenas tardes para todas, para ti, Santiago. Bueno, y Yadis Marcela Ramírez Palacios, ella es de la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas y también nos acompaña en este programa. Buenas tardes, Yadis. Buenas tardes, Santiago, y todas las compañeras que tenemos este día. Complacida de estar hoy aquí en este escenario. Muchas gracias por la invitación. A la audiencia también una bienvenida y que espero que nos sigan acompañando. Bueno, para arrancar entonces nuestra discusión y nuestra reflexión sobre el tema de defensores de derechos humanos y defensoras, quisiéramos primero preguntarles, y esto pues hago la introducción a Carolina, pero obviamente pueden complementar las demás. Sabemos que existe un asesinato, un ataque a los derechos humanos de los líderes y lideresas. Pero no necesariamente toda la población colombiana conoce quiénes son, cuál es su labor y además, pues, cómo se han venido organizando. Entonces, quisiera primero pedirle a Carolina que nos cuente, pues, su percepción sobre quiénes son y cómo categorizamos a estos defensores y defensoras de derechos humanos. Bueno, es una pregunta muy importante para arrancar, digamos, la discusión del día de hoy. Yo diría que frente a justamente la definición de quién es un líder, una lideresa, hay todo un debate, digamos, hay miradas un poco distintas sobre quiénes realmente se pueden considerar, pero en términos generales podríamos decir que estamos hablando de personas que han dedicado su vida, sus luchas por la defensa de los derechos humanos en diferentes territorios del país y que por estar justamente defendiendo esas miradas, esas visiones que son muy diversas, pero que de alguna manera, si ustedes miran, comparten cierto tipo de patrones, por ejemplo,
la lucha en los territorios por la defensa del territorio mismo, del medio ambiente, de los procesos de restitución de tierras, por ejemplo, la transformación de los cultivos ilícitos, entre otras. En gran parte, diríamos que en gran medida también integrantes de las juntas de acción comunal, un gran porcentaje. Digamos que en términos generales son personas que abanderan una causa, una lucha en contra de muchas veces grupos criminales que quieren mantener un control, un dominio, bien sea político, económico dentro de los territorios, y por lo tanto entonces se ven estigmatizados, se ven confrontados, desplazados, asesinados, amenazados y bueno, todas las, digamos, tragedias que desafortunadamente pues el día de hoy acompañan a quienes hacen esa defensa integral por estos derechos humanos en términos generales. Carolina, y precisamente estas afectaciones también nos convocan hoy a levantarnos, a decir acá estamos toda una sociedad en defensa de la vida de los diferentes líderes. Y quisiéramos saber también si de pronto en esos asesinatos, en esa persecución, existe algún tipo de relación o sistematicidad. Me gustaría de pronto, Albéniz, que nos comentaras si tú consideras que esta persecución, esta amenaza a los líderes tiene algún tipo de relación entre los hechos o son hechos simplemente con características diferentes. ¿Tú qué piensas? Bueno, vamos a partir que desde varios gobiernos atrás se ha querido negar la sistematicidad existente en los asesinatos, que hay algunas declaraciones como que son líos de faldas y que no, que es que son el palo en la rueda del desarrollo, y hay un discurso alrededor de esta sistematicidad que se ha venido desarrollando, y ese discurso viene desde el gobierno nacional, y eso sí es innegable. Una justificación. Sí, una justificación, lo dice este ministro, lo asegura este otro, y es un tejidito que no es tampoco tan sutil. Pero la realidad es que sí hay una sistematicidad. La realidad es que es un problema territorial. El problema en Colombia sigue siendo el control territorial. Entonces se vuelve un problema lo que ellos quieren hacerle ver a la sociedad colombiana, que nosotros los pueblos indígenas, los negros y los campesinos, somos un palo en esa rueda de ese desarrollo. Entonces eso hace que la gente vaya creyendo eso, pero la realidad es que el problema es el desplazamiento, porque la madre tierra tiene unas entrañas enriquecedoras, pero también es ese control territorial del gran negocio del narcotráfico, de la guerra, y ahí quedamos los pueblos en la mitad. La sociedad colombiana, pues a la cual uno aprecia porque forma parte de la historia de uno, muy indiferente. Los medios de comunicación, en vez de comunicar, lo que hacen es enloquecer con una cantidad de preguntas incisivas en muchos casos, porque los he oído, todo por una cortina de humo para negar la sistematicidad y ese hilo conductor que hay en los asesinatos de las lideresas, de los líderes y de la comunidad. Porque hay cosas que pasan en los territorios que nunca se saben. Uno, que su compromiso y su raíz está ya en los territorios, uno sí sabe qué pasa. No todo, porque pues uno tampoco va a ser tan arrogante, pero uno sabe que hay cosas que jamás han subido a conocerse en lo público, digamos. Pero sí hay una sistematicidad y sí hay un hilo conductor, y se llama el control territorial. Lo paradójico de eso es que el Estado pareciera debe tener el control territorial, es lo que uno diría, ¿no? Pero parece que no logra llegar a todos los lugares del territorio. No, yo creo lo siguiente. Por ejemplo, yo me remonto a Chocó, norte del Cauca, algunos otros sectores donde no voy, pero
mis compañeros me comparten. Chocó es la otra Colombia. Es la Colombia donde Duque no llega, y sí que menos llegó Uribe, pero sí llegan las fuerzas oscuras, ¿no? Entonces está además delimitada. Entonces uno va por el río y entonces aquí están las banderitas del ELN. Donde no hay banderitas, entonces uno escucha, ese es el territorio de las autodefensas. Y la FARC ya estaba incursionando, y yo supongo que la disidencia sigue ahí, porque nosotros sabíamos mucho antes del acuerdo de paz que en el momento que se diera el acuerdo de paz y la FARC entregara las armas, el lío venía para nuestra gente en los territorios, porque venía la reparamilitarización en los territorios. O sea, todo acuerdo de paz recrudece el conflicto y la guerra se acentúa. Pero como nosotros no fuimos criados para saber realmente cómo es la guerra y cómo opera, pues la gente se asusta, pero aparte de eso, aquí hay una complicidad muy oscura, muy tremenda y que nadie se atreve a decir. Y es la complicidad entre las fuerzas oscuras y las formales. Entonces, y en medio quedan las comunidades y los pueblos. Además, yo miro, ¿no? Hay mucho auge en defensa de la paz, pero parece que esa otra fuerza oscura es mucho más fuerte y se ensaña con azarar, ¿no? Porque es una presión psicológica y, por ejemplo, nombremos el caso de lo que está pasando con el permiso de la compañera, en el Consejo Comunitario de La Toma, en Yolombó. 72 horas para que salga la gente. Y hay actores ilegales, exactamente, autodefensas, gaitanistas, paseándose por la carretera en un lugar donde hay una cantidad de retenes militares, o sea, unos sucesos que uno dice, uy, esto, ¿cómo es y cómo se come? Ya, y si precisamente para profundizar en esto que nos está comentando ahorita Albéniz, de estas dinámicas territoriales, quisiéramos también tener un poco tu perspectiva sobre qué le está faltando al Estado para atender estas problemáticas, porque ya lo ha dicho Albéniz en este momento, pues hay una débil presencia institucional, hay esfuerzos también de políticas y de acciones, pero en estas comunidades donde se pelean los intereses, los grupos ilegales, pues siguen estando en el medio, sigue estando en el medio la población civil y los líderes sociales. Entonces, ¿qué le falta al Estado y qué crees que se podría fortalecer en el marco de las iniciativas estatales? Pues parto por decir que la mayoría de nuestros territorios son territorios en situación de vulnerabilidad, son territorios donde la garantía de derechos, específicamente los derechos fundamentales, no se han dado de manera eficiente, donde tenemos unas necesidades básicas insatisfechas y unas condiciones de vida poco dignas, ¿sí? Y donde el Estado nunca se ha pensado, digamos, como en invertir realmente o asignar recursos presupuestales para mejorar la calidad de vida de dichas comunidades, porque digamos que podríamos decirlo de manera, no sé, espiritual o algo mitológico, desde un inicio nuestros territorios han estado en el olvido, pero de un momento a otro se muestra un interés por nuestro territorio. Y como lo decía la compañera Albéniz, pues cabe destacar que muchos de nuestros territorios tienen unas grandes riquezas en minerales, en recursos hídricos, que hoy en día forma parte y además que están en una ubicación geográficas estratégicas, ¿sí? Para toda esta dinámica del microtráfico, del narcotráfico, de los procesos de la guerra. Además han aparecido nuevas formas de
de intereses por el control territorial. Ahora también hablamos de toda esta estructura de la Sinaloa, de todas estas otras formas que uno pregunta en qué momento llegaron al territorio, si siempre lo que hemos estado en el territorio somos nosotros. Y hoy defender las dinámicas territoriales, los procesos organizativos nos cuesta la vida. Hoy exigir el derecho a la salud, hoy exigir el derecho a la educación nos tiene en zonas de confinamiento, ha incrementado el desplazamiento forzado, ha incrementado el desplazamiento no solo a nivel nacional, sino también en las dinámicas internas de los territorios, ¿sí? Pero el Estado sigue con una bandera diciendo, estamos apostando, estamos invirtiendo, lo estamos haciendo de la mejor manera, mientras nosotros estamos diciendo, pero mira, ayer mataron a un líder, mira, ayer mataron a este otro, mira, en la dinámica después de la firma de los acuerdos, vamos más de 730 líderes asesinados. Y de esa población, estamos hablando de un 40 o 50% de la población y representantes étnicos. Y no destacar que entre ellos también tenemos mujeres, lideresas que de una u otra manera hacemos el trabajo territorial, el trabajo de la vocería también política por defender no solamente el territorio, sino a nuestras familias. Es que los impactos más grandes de la guerra han estado en nosotras las mujeres. Somos nosotras las que encabezamos todo, digamos, como todo ese contexto en las consecuencias, porque son nuestros hijos, son nuestros esposos, son nuestros hermanos y hermanas, las que de una u otra manera se van a la guerra. Hoy en el Chocó, en territorio como Buenaventura, Cauca, hay una gran preocupación, por ejemplo, con el tema de los jóvenes. Hoy los jóvenes, las mamás, estamos lidiando con ellos, por ejemplo, en su construcción de proyecto de vida hasta los 13 años. Después de allí nos toca sacarlos del territorio o garantizar de qué manera de que podamos estar allí y que ellos no se vean inmersos en esta dinámica, ¿sí? De que el dinero fácil, como es llamado, sea una opción hoy para que encontremos chicos andando con 10 millones de pesos, con 5 millones de pesos, y que le cueste hoy, digamos, tener un trabajo dentro del oficial, porque eso no nos genera las condiciones mínimas de subsistencia. Precisamente, Yadis, tú nos comentabas que eso parte también de un conjunto de necesidades básicas insatisfechas en los territorios, que permite que estos actores hagan también un control territorial en ausencia también de un Estado que pueda garantizar, digamos, esos derechos fundamentales, que además no son meras necesidades, son derechos fundamentales como agua, alcantarillado, servicios públicos, incluso educación, no nos vayamos tan lejos, educación, salud, la propia vida está en riesgo según lo que estamos viendo. Santiago, pasa lo siguiente, o sea, en muchos de estos territorios ellos son la autoridad, o sea, son la figura estatal, no legal, sí, pero es la que hay. Claro. Y la gente aprende a convivir de una u otra manera en esa dinámica porque es lo que hay, es lo que nos toca, es lo que nos resuelve el día a día, es lo que nos soluciona, aunque para otros es visto como que wow, sí, pero es que ustedes luego nos tildan. Sí, pasa, por ejemplo, caso Urabá, soy de Urabá, de Carepa, Antioquia, ¿sí? Y tenemos allá ciertos grupos, entonces es decir que convivir con esta dinámica nos tildan a nosotros o nos estigmatizan dentro de ese grupo poblacional, ¿sí? Entonces uno dice, pero ¿cómo? O sea, si estos están en el medio de ellos. Claro, entonces si tú estás en contra, entonces también haces parte de un objeto militar o de una persecución política en este aspecto, ¿sí? No te queremos en el territorio, tienes que salir, te damos 24 horas o te damos 2 horas, tienes que salir tú o tu familia, pero lo peor, o sea, nos desplazamos a territorios ajenos, a dinámicas ajenas a las que estamos acostumbradas o acostumbrados, pero el gobierno no tiene una pauta de seguridad y de seguimiento continuo a esa persona que sale del territorio en busca de protección, más aún a esas personas o sus familiares que quedan en el territorio. Claro. Cuando un líder es asesinado,
la pregunta es, ¿qué pasa con su familia? ¿Qué pasa con sus hijos? ¿Qué pasa con su señora? O viceversa. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué sigue con ellos? ¿Quién le está dando seguimiento a esa problemática que se genera después? Porque prácticamente, si a mí me matan mi marido, que está en defensa de los derechos humanos, que ha estado en la búsqueda de la protección del territorio, otras dinámicas, porque no solamente estamos hablando desde lo comunitario, aquí tenemos profesionales que desde su vocación también han incursionado en esto, hablamos de periodistas, hablamos de las juntas de acciones comunales, hablamos de otras formas organizativas que también han hecho eco y que también han permitido visibilizar toda esta problemática, pero ¿qué pasa con las familias, con las personas que quedan en resistencia después de los sucesos? Yadis, precisamente también como tú lo denotas, pareciera que esto es un ataque a la democracia, ¿no? A la diversidad, a las diferentes voces en los territorios que puedan construir esto. Y quisiera preguntarle a Gloria, porque uno de los acuerdos, digamos, uno de los puntos del acuerdo de paz también buscaba pues una reforma rural integral, llegar, digamos, a cortar esa brecha entre el campo y la ciudad, pero también una apertura democrática, ¿cierto? Que pudiéramos entender que somos un país diverso con muchas regiones. Gloria, ¿qué relación consideras tiene el incremento de los asesinatos a líderes sociales y la implementación del acuerdo de paz? Bueno, mira, yo creo que eso parte de un gran miedo que hay en la sociedad, una necesidad de darse permiso de pensar distinto, de portarnos distintos los unos con los otros, de entender que el mundo, a Dios gracias, cambió, que no es el mismo, que el poder hay que soltarlo de las manos tradicionales en las que siempre ha estado, que hay otros saberes y otras formas de relacionarse con la naturaleza, con el conocimiento, con el futuro, con los antepasados, formas a las que tal vez nosotros no estábamos acostumbrados a convivir con ellas y que son absolutamente valiosas y necesarias. Yo oyendo este par de mujeres lo único que puedo tener es una actitud de humildad y de aprendizaje. Son personas que le enseñan a uno permanentemente cosas que uno no aprendió en ninguna escuela. Esto no te lo enseñan en ningún pupitre de ninguna universidad. Pero sí creo que nos ha faltado mucha capacidad de entender que en la diferencia lo que hay no es un inconveniente para progresar, sino al contrario. La diferencia es un insumo para ser mejores, para tejernos como una sociedad mucho más completa, mucho más dinámica, mucho más armónica, ¿no? Eso implica obviamente romper una serie de paradigmas. Eso implica botar a la caneca una cantidad de tabús y de cosas que tenemos metidas por generaciones que ya no sirven, que no son funcionales para el mundo actual, que nos llevaron a lo que vivimos, a más de 60 años de conflicto armado, a matarnos los unos a los otros, a desangrarnos de la manera más miserable y fratricida del mundo entero, porque va uno a ver y finalmente somos los mismos con las mismas los que nos estamos matando. Ni siquiera es, yo no diga, es que es una guerra que vinieron de culturas tan distintas, de otros idiomas, de otras regiones. No, somos nosotros mismos, somos los mismos con las mismas que nos estamos matando. Ahora, ¿qué está pasando con la tierra? La tierra, como ustedes muy bien lo dicen, es uno de los ejes fundamentales del acuerdo de paz. Y eso, me atrevo a decir, eso no se está cumpliendo. La gente quiere volver a su territorio y cuando quiere volver se encuentra que ya está invadido por otro. Y ahí no median procesos de educación, mira, ¿por qué no te vas? ¿Por qué no te quedas? No, es que a la mala, es que usted no puede volver a recuperar su tierra. ¿Qué hace una persona que ha estado fuera de su territorio, que fue desplazada 5, 10, 15 años y quiere volver a su tierra después y la encuentra ocupada por otro? Es un invasor, realmente es un invasor. Pero la persona que llega no es vista con buenos ojos por el que ya había cultivado en esa tierra otra cosa o se sentía con algún tipo de derecho sobre ese territorio. Hasta que nosotros no seamos capaces de resolver los problemas de la tierra, los problemas de la ruralidad, los problemas del campo, pues las raíces del conflicto van a seguir ahí. Y podremos haber firmado la paz para este conflicto, pero pues surgirá otro, mientras los problemas sigan igual y sigamos teniendo una nación infinitamente inequitativa, injusta en ese sentido, bueno, y en muchos, pues las bases del conflicto seguirán estando ahí. Entonces creo que sí, el problema hay que atacarlo de raíz y básicamente que los acuerdos se cumplan. Lo que se pactó hay que cumplirlo.
Uno no firma lo que no va a cumplir, por decencia personal, por decencia gubernamental, por decencia social. Uno no firma lo que no va a cumplir. Uno no se puede comprometer a hacer algo que no lo va a hacer. Si ya se comprometieron, si ya lo firmaron, hay que cumplirlo. Y tenemos que ser absolutamente honestos, y es que en términos generales, la mayor cantidad de la gente de las FARC está cumpliendo los acuerdos. Hay unos disidentes, sí, los hay, que no cumplieron, que no son bien vistos ni por las FARC, ni por la sociedad, ni por la JEP, ni por nadie. Ok, ellos quedaron mal, se fueron, traicionaron todas las confianzas. Pero las personas que están, que son la inmensa mayoría, es gente que está trabajando, es gente que está produciendo, es gente que se está acogiendo a lo pactado. Entonces a esa gente hay que respaldarla y hay que cumplirle y hay que protegerle la vida. Gloria, pues con estas reflexiones y todas las que hemos tenido en esta primera parte, nos vamos a un primer corte para regresar sobre las oportunidades también que tenemos en este momento de transición, sobre los mensajes a la sociedad civil, al Estado, sobre el tema de defensores de derechos humanos. Ya volvemos. Esta es La Voz del Derecho. Bueno, regresamos en este programa de Protagonistas de la Paz, reflexionando sobre el tema de defensores y defensoras de derechos humanos. Ya en la primera parte tuvimos un contexto general desde el territorio, desde la educación, los imaginarios, los retos del Estado. Y ahora quisiéramos continuar con esta reflexión hablando un poco sobre los escenarios de participación que se han creado para efectos de la interlocución de las distintas políticas públicas. Y aquí traer un panorama, y es que el gobierno del presidente Duque, en el marco de la implementación del 3.4, estableció varias acciones, digamos, viene anunciando varias políticas y acciones. Una, el famoso PAO, que es el Plan de Acción Oportuna, en donde lo que hay es una estrategia de articulación institucional para poner en marcha lo que ya existía, digamos, que son los mecanismos de protección y de prevención de una política que estaba antes. Pero también ahora anuncia con la ministra del Interior la construcción de una política pública específica para los defensores y defensoras de derechos humanos. Y allí están en la discusión líderes sociales, comunales, periodistas y las plataformas de defensores de derechos humanos, en donde participa fuertemente la Mesa de Garantías, que es este proceso pues creado en el 2002, y otros como Cumbre Agraria y demás. Hoy precisamente el gobierno y estas entidades se reúnen para identificar los retos en esta política. Y con ese contexto quisiera, Carolina, preguntarte, desde tu punto de vista, ¿cuáles son los retos en esa participación? ¿Cómo debería proponerse una visión activa de todas estas expresiones, organizaciones y territorios afectados? Y además, ¿cómo hacemos para que esto pues no se quede en un ejercicio del orden nacional, sino efectivamente se llegue a los territorios, los alcaldes y los gobernadores también promuevan estos espacios? ¿Qué retos ves tú ahí en ese alcance de la participación? Bueno, pues efectivamente creo que, digamos, lo más, dentro de los retos, porque son muchísimos, pero dentro de los temas más importantes que uno vislumbra está el tema de generar garantías en términos, por ejemplo, las condiciones de seguridad para promover esa participación. En muchos de los territorios, precisamente, lo que sucede es que las comunidades, los líderes, los diferentes actores, pues tienen temor, no confían en la institucionalidad, hay que decirlo, ni en lo local ni en lo nacional, y por lo tanto, al no confiar, porque entre otras cosas, ya lo han señalado aquí, no se han cumplido compromisos en el pasado, no existen las condiciones de seguridad que permitan, digamos, que esas voces que estamos diciendo muchas veces disonantes o alternativas o diversas puedan ser realmente recogidas, tenidas en cuenta sin que haya una amenaza, digamos, en contra de sus vidas o la de sus familiares, tampoco condiciones materiales para facilitar esos escenarios. Hablamos de que si queremos realmente promover, por ejemplo, una participación activa, abierta, deberían construirse mecanismos que
que permitan garantizar llegar a las personas desde los rincones más apartados y con las miradas y cosmovisiones más diversas a poder exponer, digamos, sus puntos de vista y no solo exponerlos, sino que ese ejercicio de construcción venga desde ahí. Y yo creo que uno de los principales desafíos es ese, y tú lo has mencionado, y es cómo dejamos de hacer una política pública que se construye desde lo nacional, desde la ciudad, desde, digamos, lugares tan apartados de lo que está sucediendo realmente en la realidad, en los territorios, en las comunidades, y yo creo que ese es un reto también enorme y un desafío enorme que tenemos, digamos, como sociedad y la institucionalidad, superar el excesivo centralismo, lograr mecanismos de participación y descentralización y de reconocimiento ya de esas autonomías y de esos gobiernos propios, en el caso, por ejemplo, de los pueblos étnicos, pasar de la política pública del papel, como decimos, a la acción, que es otro de los retos enormes. No nos podemos pasar la vida, entonces, haciendo políticas públicas que en el mejor de los casos duran un gobierno y cuando se comienzan medianamente a implementar, si es que llega ese momento, entonces se cambian, se deslegitiman, llega un nuevo gobierno, empieza a construir de cero el famoso complejo de Adán, y es que deberíamos siempre partir, y tú lo señalabas, Valentina, que el famoso PAO recoge finalmente algunas actividades, entre comillas, digamos que venían, pero ya los mecanismos, los incentivos para la participación estaban generados, recogidos y consensuados en el marco del acuerdo de paz. Entonces, ¿por qué no dar el salto y el paso de una vez e iniciar ese ejercicio de implementación que creo que es donde siempre nos hemos quedado cortos, ¿no? En esa imposibilidad. Somos muy buenos, entre comillas, para negociar y demás, pero a la hora de aterrizar, de concretar, de actuar, nos quedamos completamente inmóviles. Entonces yo creo que uno de los retos y desafíos también será que a través de esa participación no solamente se pueda garantizar en términos de seguridad, en términos logísticos, operativos, de espacios políticos, la representación diversa de la sociedad frente a esos modelos de sociedad que queremos tener todos, sino realmente pasar a la acción. Y yo creo que ahí también es uno de los temas importantes por fortalecer. Digamos que lo que está en juego aquí es el fortalecimiento de la democracia, y esto porque quiero atarlo con el tema de los líderes. Cada líder que es asesinado es un debilitamiento total a nuestra democracia, ¿sí? Es el mensaje de los violentos, del imperio de los violentos sobre el derecho, sobre la vida de las personas y sobre, digamos, la posibilidad de construir una sociedad diversa que esté, digamos, en la capacidad de, sobre la diferencia, construir, digamos, un escenario distinto. Entonces, cada líder que se asesina es ese debilitamiento de esa democracia y las posibilidades, entonces, de abanderar causas diversas en los territorios, que es lo que yo creo que nos podría hacer mucho más grandes y que es lo que nos podría llevar realmente a ser un país mucho más desarrollado, con la diversidad de concepciones sobre el desarrollo que eso significa. Claro. Y precisamente por eso somos una nación pluriétnica, diversa, y bueno, sigue el reto de convertir eso del papel a la práctica. Y como tú dices, Carolina, que nombras algo muy importante, la paz debe dejar de ser una política de gobierno, como se ha visto, y es una política de Estado. Es un acuerdo entre todas las formas diversas que estamos habitando este territorio. Totalmente. Para construir un país democrático donde todos nos podamos escuchar. Y tú lo decías también en el segmento pasado, Gloria, y decías, el conflicto no se va a desaparecer. El conflicto se va a transformar, y tenemos que transformarlo por vías pacíficas, por vías del diálogo, por vías de escucharnos, de la participación de los territorios. Y precisamente ahorita en el lapso de tiempo entre el primer corte, teníamos una conversación muy interesante con Albeniz y con Yadis también, y es sobre cómo hay que participar. Ya hay unas instancias, ya hay unos espacios. Me gustaría que nos contaran y nos ampliaran un poquito qué instancias, si bien institucionales, están empezando a participar las organizaciones, pero también otras comunitarias que se hayan abierto para proteger estos liderazgos y para sobreponerse a esta amenaza que estamos sufriendo precisamente a este ataque a la democracia. ¿Qué instancias, qué espacios se han creado para esto? Yo pienso que desde los pueblos indígenas y en la parte étnica, con nuestros hermanos negros, y guardada la diversidad y las autonomías que como pueblos tenemos, pero también, digamos,
esa dinámica de guerra en que nos traen las políticas de los gobiernos, nos ha llevado, por ejemplo, a crear un espacio vital como es la Comisión Étnica. La Comisión Étnica nace de la necesidad de sentirnos literalmente arrinconados por el gobierno y por las FARC. ¿Dónde se ha desarrollado la guerra? No de los últimos 60 años, sino de los 520 y pico de años, desde el primer momento en que los invasores trajeron un modelo que nada que ver con lo que acá existía, que tampoco era perfecto, porque perfecto no hay nada, pero existía, digamos, algún tipo de equilibrio y armonía. Entonces, cuando ya comienza todo los acercamientos, nosotros ya se venían en unas dinámicas de diálogo, en el caso Cauca, entre pueblos indígenas, algunos pueblos indígenas del Cauca y el pueblo negro. ¿Por qué eran esos diálogos? Por los conflictos territoriales. Pasa el tiempo, pero no eran que el gobierno los facilitara, era la necesidad de la realidad que se vivían en los territorios. Entonces había ese espacio de diálogo y cuando ya viene el acuerdo vemos que estamos en cero pollito, cuando es en nuestros territorios donde se desarrolla la guerra, porque no es ahí enfrente a Duque y su séquito, sino es en nuestros territorios. Entonces empezamos a hacernos muchas preguntas y a movernos. ¿A movernos cómo? Experiencias. Vino una mujer fabulosa, no me acuerdo su nombre, un mayor que yo, pero con una vida que vea, uno la ve y indígena, no me acuerdo de qué pueblo, a contar la experiencia de lo que había pasado, creo que era en Guatemala, en el acuerdo de paz, ¿no? Que tampoco es muy diferente a lo que está pasando en Colombia. Ojalá haya un cambio. Entonces, decidimos, pero no fue algo planificado desde Bogotá, ¿no? Ninguno de los líderes de Bogotá, sino los del territorio, definen, no, caminemos juntos. No podemos quedarnos por fuera. Y nace la Comisión Étnica para la Paz y la defensa de los derechos territoriales. Esa instancia, pero en esa misma instancia también se genera algo muy hermoso que es mujeres de los pueblos indígenas y del pueblo negro volviendo juntas a la raíz. No ha sido fácil. En la vocería de Belén, que era una española de la ONU, ella decía que las mujeres, ella nos quería meter en la bolsa de género, a las indígenas y a las negras. Y ella decía que nosotros sí habíamos participado en esta parte de género del acuerdo y nos tocó embejucarnos. No participamos. Las mujeres que viajaron a Cuba viajaron a declarar como víctimas, no como mujeres integrantes de pueblos indígenas y negros, que son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, después de un gran diálogo, la hicimos entender y nosotros estamos buscando un diálogo con la Comisión de Género, llamémoslo de alguna manera formal, para generar el espacio, porque la vocería de los pueblos indígenas y del pueblo negro, nosotros decidimos, y lo digo con la responsabilidad que eso implica, no se la damos ni al gobierno, ni a la FARC, ni a nadie. Nosotros somos nuestros propios voceros y voceras. Esa fue una determinación política. Y en esa nos movemos. Entonces, esa es otra instancia que tenemos. Dentro del acuerdo de paz también hay unas instancias que el mismo acuerdo creó y que nosotros como Comisión Étnica nos acogimos a ellos, y es la CCV, ¿sí? Que es la alta instancia. Entonces, está conformada formalmente por la comisión del gobierno, que allí el director es el señor Archila, y está la parte de la FARC. Y así el gobierno no lo reconozca, estamos nosotros, porque nosotros somos el tercer actor del conflicto.
Nosotros abrimos nuestra puerta. Nosotros viajamos a Cuba primero clandestinamente, con el miedo de que el gobierno nos cogiera presos y nos hiciera los falsos positivos que sabe hacer. Gracias a la vida no, después lo aceptó, le tocó aceptarlo porque otros países hicieron presión. ¿Sí? Entonces, hoy tenemos esa instancia, la luchamos y nuestra participación no es fácil porque el que tiene la plata y el que tiene el poder no tiene la claridad, como bien lo decía la compañera. Aquí hay un desequilibrio terrible. El gobierno en sus diferentes cuatrenios nunca ha entendido o se hace el orejimocho de qué es la participación. Quiere sentarnos a los indígenas y a los negros, que sí tenemos claro que es la participación, no se escucha, pero igual termina como hacen los informes. Entrega lo que él le conviene decir y hacer ver. Sin embargo, nosotros seguimos a través de nuestras instancias dándonos la lucha para que nuestra participación cada vez sea más clara ante el mundo. Porque nosotros vemos con preocupación que aquí no pasa nada, ¿sí? Entonces tenemos que levantar la voz a otras esferas que bastante que le incomodan a nuestros administradores del país. Claro que sí, Albeniz. Y precisamente como tú lo dices, la participación es difícil, pero no hay que dejar de participar. El mensaje que quieren dar los violentos es: asústense, no participen, escóndanse, pero acá no nos tenemos que esconder. Acá tenemos que garantizar la participación, y ese es un mensaje también que tenemos que hacerle al gobierno. Y quisiera preguntarte, Yadis, la Consejería Presidencial hace poco sacó un informe sobre el tema que destaca, en el que destaca que en los últimos 3 meses se ha disminuido o se ha empezado a revertir el fenómeno de ataques a los líderes sociales, pero no creemos o vemos que desde las organizaciones no se siente la misma percepción. ¿Cómo es la situación actual en los diferentes territorios y cómo es la evolución de este fenómeno? Santiago, parto retomando conversaciones antes, ¿no? Sí. Para los pueblos étnicos, la firma del acuerdo de paz simbolizó la esperanza, ¿no? Había una gran apuesta a hablar de transformación, de resiliencia, de convivencia nueva, ¿no? De sanar los territorios, de reconstruir la verdad, esa memoria histórica que por el marco del conflicto, las secuelas de la guerra, todavía hay mucho desconocimiento frente a la información. ¿Sí? Hablar de las reparaciones a las familias, hablar de toda esa convergencia, incluía garantizar la participación plena, activa y efectiva de los pueblos. Entonces, hay una dinámica que en Colombia, y es hablar de participación a modo general, desconociendo las particularidades dentro de la diversidad existente en el pueblo, ¿sí? Entonces, como decía la compañera ahorita, Albeniz, hablar de, estamos incluyendo a las mujeres, un grupo poblacional representativo, es tener en cuenta la representación, la voz de la mujer negra, la afrocolombiana Raizaló Palenquera, o tener en cuenta la voz de la mujer indígena, ¿sí? En ese marco de mujeres mestizas, que no hablan desde nuestras necesidades, no hablan desde nuestras vivencias, ni de nuestra historia, ¿sí? Desde nuestras dinámicas territoriales. Hay que entender que la participación en esta dinámica de justicia social y de la reactivación de la democracia tiene que reconocer la diversidad del pueblo colombiano, y debe garantizarse desde allí, no desde unas cuantas vocerías, y tiene que llegar a las regiones. O sea, no se puede quedar simplemente en algo específico, capitalismo, que las dinámicas son totalmente diferentes, porque en la capital se acoge a toda esta coyuntura que viene desde lo territorial, todas estas diversas dinámicas que por el tema de la guerra, desplazamiento, nos obliga a salir de nuestros territorios, dejar toda nuestra historia atrás para tratar de recomenzar y hacerle frente a un presente, que es el que nos toca vivir.
Entonces hay que partir desde allá, desde ese punto. La participación debe ser inclusiva, debe incluir la diversidad que hay en el territorio nacional. Mientras no se garantice esa particularidad, no podemos hablar de una verdadera participación. Tienen que escucharse todas las voces. Y eso pasó con el tema de la firma del acuerdo. En un inicio, nuestras vocerías no estaban en el espacio. Nos tocó participar internamente a través de organizaciones para crear todas estas instancias de las que hoy estamos hablando. Nos tocó reunirnos, converger internamente a través de organizaciones. Hablo específicamente para el Movimiento del Pueblo Afrocolombiano, el caso del COMPA, del Consejo Nacional de Paz, ¿sí? Y de mirar cómo, digamos, desde lo que había aquí en la capital podíamos dar respuesta a esas vocerías regionales, ¿sí? Resulta que el COMPA está conformado por 9 organizaciones, 9 plataformas nacionales que tenemos incidencia en lo regional. Entonces, una manera estratégica de decir: reunámonos, hagamos resistencia, iniciemos una lucha por el derecho a la participación en este escenario, porque como bien se sabe, nuestros territorios han sido los principales afectados por el tema del conflicto en Colombia. Exigir ese derecho a estar en ese escenario, porque no es, digamos, los impactos desproporcionados de la guerra ha estado enmarcado en nuestros pueblos, en nuestros territorios. Y cómo estar ajeno a una mesa de discusión donde se está hablando de paz, de conflicto armado en Colombia, pero nosotros no estamos. Y siempre nos ha tocado así. La participación de los pueblos étnicos en Colombia siempre ha sido a través de lucha. Por eso nos dicen que somos peleoneros, que nos gustan alegar, pero porque siempre nos ha tocado así. Y no nos vamos tan lejos. Hoy la lucha es con el censo. El censo a la fecha no ha dado unos datos específicos de la población negra, raizal, palenquera y de los grupos indígenas y run en Colombia. Unos datos no desagregados, unos datos generales, y estamos hablando de plan de desarrollo con unas cifras estadísticas ¿de qué año? ¿Más de 12, 13 años? No se justifica. ¿Sí? Entonces llegamos a todo el proceso del COMPA, pero eso nos lleva a unas, digamos, como instancia también a tener el reconocimiento de nuestras propias prácticas. Estamos hablando entonces de la Guardia Cimarrona, de la Guardia Indígena, como mecanismo de defensa y de protección y en temas de seguridad para poder ejercer el derecho a tener una voz, a exigir nuestros derechos y una representación en el, digamos, como en todo el proceso democrático de Colombia, ¿sí? Entonces, son una de las formas, digamos, como nos protegemos, como hemos rodeado a nuestros voceros políticos en estos escenarios, el exigir que el reconocimiento de esas prácticas propias, ¿sí? Que no nos impongan unas medidas de protección que no nos garantiza la efectividad, pero no, entonces, listo, te vamos a asignar un conductor, pero resulta que ese conductor... No hay carreteras. No hay carreteras. Te vamos a asignar un celular, Sin pero señal. resulta No hay que señal. allá no tenemos señal, ¿sí? Les vamos a garantizar entonces que usted contrate una persona de su comunidad, pero entonces me mandan una cantidad de requisitos para los perfiles, teniendo en cuenta también los niveles educativos y de formación profesional que tenemos en nuestras comunidades, gracias a la no garantía de los derechos por parte del Estado. De acuerdo. ¿Sí? Entonces, hay una cantidad de barreras y a medida que como que tratamos de solucionar, sale otra barrera, así como otro banderín que nosotros decimos, wow, pero seguimos caminando, seguimos rotando. El COMPA hoy tiene el mensaje de trabajar por la paz, por la implementación de los acuerdos, ¿sí? Pero además tenemos como dar respuesta a esas otras dinámicas regionales que van surgiendo y que no podemos estar ajenos, a pesar de que sea el acuerdo y el capítulo étnico uno de nuestros ejes a caminar. Y la participación parte desde ahí, desde la construcción de medidas como tú lo estabas planteando. El tiempo es muy corto, quisiéramos poder que esto fuera mucho más amplio y va a serlo, digamos, este
abrimos este espacio precisamente para ustedes, las protagonistas de la paz. Y bueno, este programa se nos acorta un poquito y no quisiera que nos fuéramos sin tener presente que la organización civil también viene trabajando y viene parándose y diciendo no queremos más asesinato de líderes. Precisamente el próximo viernes hay una jornada y me gustaría preguntarte, Gloria, ¿cómo surge esta jornada? ¿Quiénes la están liderando? ¿Y cómo podemos vincularnos? Bueno, esto es muy importante porque es un gigantesco letrero que pretende despertar a la sociedad. Es que la gente que ha sido indiferente, la gente que no ha participado, la gente que no se ha dado cuenta de lo que está pasando en nuestro propio país, abra los ojos. No tenemos tiempo, no tenemos permiso de estar con los ojos cerrados. No nos podemos negar una realidad porque si seguimos en esta actitud de mirar para otro lado, pues el problema va a ser cada día mayor. Esta iniciativa surge en sus inicios por parte de DLP, el movimiento Defendamos la Paz, que es un movimiento que empieza casi como un chat, como una conversación entre personas preocupadas por hacer cumplir los acuerdos de paz, preocupadas porque vemos que la paz se está disolviendo, que la estamos dejando perder y que es absolutamente imposible desperdiciar todo el camino recorrido hasta el momento. DLP la forman Iván Cepeda, son los gestores, Iván Cepeda, Juan Fernando Cristo, Laura Gil y Guillermo Rivera. Y a partir de ese núcleo se van convocando, van llegando personas de absolutamente diferentes regiones del país, diferentes orígenes, diferentes pensamientos, diferentes líneas políticas. Hay senadores, hay ministros, hay columnistas, hay artistas, hay fotógrafos, hay pintores, hay actores, hay personas de toda la comunidad, hay excombatientes. Que nos ha permitido conocernos los unos a los otros. El domingo estábamos en un evento y yo decía, qué felicidad sería que algún día Colombia llegue a ser lo que está sucediendo aquí bajo una carpa donde estábamos 50, 60 personas, pero que todo el país llegue a ser eso, que podamos estar juntos, personas tan distintas, pero que ya nunca más seremos tan distantes. No es malo ser distinto, no tiene nada de malo, al contrario. Sería terrible que todos fuéramos iguales, sería una sociedad profundamente aburrida. Pero imagínense el desastre que sería aquello. Entonces, que somos diferentes, claro que somos diferentes. No le tengamos miedo a reconocer que somos diferentes. Lo que es grave es que no podamos manejar esa diferencia sin tener que utilizar la violencia. ¿Por qué diferencia tiene que ser un sinónimo de violencia? Ese es el absurdo. Pero diferencia con construcción de comunidad, diferencia con resiliencia, diferencia con humildad para aprender del otro, pues eso es un tesoro, solo que eso es una maravilla y tenemos que poderla capitalizar. Entonces, contestando más directamente a tu pregunta de la marcha, DLP convoca hace un mes. Es muy poco el tiempo que llevamos y la respuesta ha sido hermosa porque se han sumado cantidades de organizaciones dentro y fuera de Colombia. Ahorita tenemos 58 ciudades, seguramente cuando yo salga de acá ya no van a ser 58, sino muchas más porque cada minuto van creciendo. Ojalá sea todo el país. Ojalá. Tenemos 58 ciudades de Colombia y el mundo que están ya sumadas con sitios de concentración, con velatones, con marchas, con plantones en sus diferentes calles y plazas de pueblos, ciudades, y como les digo, es dentro y fuera de Colombia. Es una marcha por la vida. Es una marcha que no es para lanzar candidaturas políticas de nadie, no es para decir que odiamos a nadie, no es para echarle la culpa a nadie de nada. Es una marcha que pretende decir, mire, la vida se respeta. La vida de las personas se respeta. La vida de los pueblos se respeta. La persona que mata a un líder está matando la voz de un pueblo. Eso es lo que tenemos que darnos cuenta. No le podemos decir a los líderes no tengan miedo. Tienen todo el derecho del mundo a tener miedo. Tenemos es que garantizarles que a pesar del miedo, ese valor que están teniendo no les va a costar la vida. Perfecto, Gloria. ¿Y dónde es la cita y a qué horas tenemos que estar ahí? Porque ya mismo me inscribo. Pero claro que sí. Bueno, en las diferentes regiones han escogido ellos mismos, cada comunidad ha escogido su sitio de concentración. En Bogotá va a ser el encuentro el viernes, bueno, de todas partes es el viernes 26, aquí a las 5 de la tarde en el Centro de Memoria, en la calle 26 con carrera 19. Comenzamos ahí y seguimos hasta la Plaza de Bolívar. Subimos
por la 26, cogemos luego la 13, Avenida Jiménez y Carrera Séptima hasta la Plaza de Bolívar, donde será el sitio de mayor concentración. Está todos invitados a asistir. De verdad, mire, despertémonos. No podemos seguir dormidos. No hay un pretexto que le justifique a uno no ir a marchar por la vida. No hay ninguno. No puede haber nada más importante para ningún colombiano que ir a marchar por la vida y exigir que se respete la vida. Como lo dijo en algún momento el profesor Mocus, la vida es sagrada. Entonces, el viernes 26 a las 5 de la tarde en el Centro de Memoria empieza la marcha y nos vemos en una celebración por la vida en la Plaza de Bolívar. Así es, Santiago. Para cerrar, voy a abrir para un saludito pequeño, un mensaje de cierre, porque ya tenemos que despedirnos desafortunadamente. Les voy a pedir que seamos muy cortos cada una para que podamos, que todos participen, precisamente. Entonces, les abro el espacio. Bueno, compañera Gloria. Bueno, Gloria, contarles, me voy a despedir compartiéndoles especialmente a Gloria lo siguiente. Yo salgo para una comunidad de un resguardo en Buenos Aires. Desde ya quiero compartirles que estaremos a las 5 de la tarde prendiendo nuestras velas, pero desde el territorio. Contamos con quien nos filme y les haremos llegar, pero vamos a estar presentes mujeres y hombres que somos defensores de la vida en su integralidad, es decir, del territorio, porque el territorio es la vida. Muchas gracias por esta oportunidad y esperamos seguir. Esta es otra forma de construir y poder aportar y dejar un pequeño grano de arena. Muchísimas gracias en nombre de la vida. Yadis. Pues nada, agradecer por la invitación. Esperamos seguir estando compartiendo en este espacio. Desde la CENOA, la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas, también estamos impulsando la movilización, estamos invitando a través de nuestra estrategia de comunicación. Estaremos seguramente cada uno de los integrantes del equipo técnico acompañando la marcha, pero también decirles que no es solamente, o sea, no se está convocando solamente el 26 a las 5 aquí en Bogotá. En diferentes territorios, ciudades del país, se está convocando a concentrarnos también a esa hora, o sea, algo maravilloso, a esa hora alzar la voz y a decirle no más a los asesinatos de líderes, no más, hay que defender la vida, es un derecho fundamental y no puede ser una excusa el hecho de defender nuestros derechos, una amenaza contra nuestra integralidad. Vale, Carolina. Bueno, no, a veces uno se pregunta siempre como ciudadano qué puede hacer, ¿no? Y no sabe de qué manera puede, digamos, actuar. Y yo creo que una forma muy clara, si usted le indignó, por lo menos tanto como a mí me indigna, y por eso voy a salir el viernes también a marchar, si a usted le dolieron los gritos, el llanto del hijo de esa lideresa asesinada en Córdoba, María del Pilar Hurtado, y de los cientos o miles de niños que han quedado huérfanos también por esta guerra, si usted la impunidad le carcome los huesos, y por todas esas razones y más, yo creo que el viernes es un espacio muy importante para salir a decir no más impunidad, no más asesinatos contra los líderes, lideresas, no más. Esta sociedad no aguanta, no está de acuerdo, no se queda callada, y eso es muy importante, y actúa, y una forma de actuar de verdad, y es la invitación para todos los ciudadanos y para todas las personas que nos escuchan, y para que muevan también a sus seres queridos, a sus amigos, a sus familiares, es salgan a marchar y manifiéstense y protesten contra esta situación que estamos viviendo, porque no hay más tiempo para salir a decir que en este país no estamos de acuerdo con que se sigan asesinando a nuestros líderes sociales. Muchas gracias, Carolina. Gloria. Sí, es una invitación a todo Colombia y el mundo. Ya tenemos, como les decía, 58 ciudades en Colombia y el mundo que van a unir sus voces, que van a unir sus manos para pedir, para exigir que se respete la vida. Cada uno de ustedes es importante, cada uno tiene que estar ahí. Por favor, la petición es ayúdenos a cambiar esos gritos de dolor que nos conmovieron a todos, ayúdenos a cambiar esos gritos de dolor por gritos de esperanza, ayúdenos a cambiar los gritos de tristeza por gritos de futuro. Despertémonos todos.
Muchas gracias a todas por compartir acá este espacio con nosotros y con nuestra audiencia. Este va a ser el primero de una serie de programas que queremos hacer en honor a los defensores de la paz, con el acompañamiento también de Pax Colombia, que es una organización que está comprometida con esta causa, y un llamado a todos nuestros oyentes y a toda Colombia. Defendamos la paz, defendamos a nuestros líderes, no nos quedemos callados. Buenas tardes y nos vemos en un próximo programa en Protagonistas de la Paz. La Voz del Derecho presentó Protagonistas de la Paz. Una reflexión crítica y de contenido sobre la realidad colectiva. Realizan, producen y conducen Valentina Erazo, Laura Barón, Alejandra Barrera y Santiago Forero. Protagonistas de la Paz.